Y para hablarnos a profundidad de esta exposición, para contarnos de qué se trata, nos visita Arturo López. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo muchas estás? gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Pues para nosotros es un placer que nos acompañe, sobre todo para hablarnos de arte, pero un arte que además nos cuenta una historia sumamente importante, la Revolución. Cuéntanos de qué se trata. Sí, el día de ayer tuvimos la gran oportunidad de inaugurar esta magna exposición que organizamos en colaboración con el Philadelphia Museum of Art. Es una exposición que tenemos trabajando ya hace un tiempo considerable. Es un proyecto cultural binacional de los más importantes con los que estamos iniciando nuestro calendario de exposiciones temporales en este recinto cultural importante de la Ciudad de México. Y bueno, es una colaboración conjunta, estuvo integrada por un equipo importante a nivel internacional, obviamente encabezado por los dos directores, tanto Timothy Robb de Philadelphia Museum of Art como Miguel Fernández Félix del Museo del Palacio de Bellas Artes, con los equipos curatoriales, en este caso de Philadelphia Museum of Art, con Matthew Afron, con Marc Castro, que son los curadores de la parte norteamericana, y de la parte mexicana, Renato González Melo, que es el director actual del Instituto de Investigaciones Estéticas, y Dafne Cruz Porcini, que es colaboradora del Museo del Palacio de Bellas Artes. Es un proyecto conjunto importante, ustedes lo verán, quien tenga la oportunidad de visitar esta magna exposición. Tenemos 6 salas importantes del Museo del Palacio de Bellas Artes para cubrir, como tú bien mencionas, este periodo, estos 40 años, estas 4 décadas de cómo el arte moderno mexicano se ha ido evolucionando, por decirlo de una forma, estéticamente, cuáles han sido sus diferentes propuestas artísticas, estéticas, también la parte política que ha ido conformando todo este imaginario cultural de este gran periodo en el arte moderno mexicano. Fascinante. Bien mencionas 4 décadas, Sí. y quiero suponer que son 4 momentos muy distintos en la historia de nuestro país, y así se divide la exposición precisamente en 4 momentos. Cuéntanos. Sí, son 5 secciones realmente que conforman la exposición en estas 6 salas. Empezamos de la década de 1910, que es el periodo que abarca la exposición, hasta 1950. Empezamos con un periodo de lo que es modernismo, que es esta gran etapa en el arte mexicano, que con los artistas que van a Europa, que reciben todas estas influencias de las vanguardias artísticas, tanto del simbolismo como del cubismo. Por ejemplo, tenemos obras importantes de Diego Rivera de este periodo, de diferentes procedencias, Sí. que es el preludio a lo que va a ser la década de 1920, que es realmente el periodo posrevolucionario, el periodo donde ya hay una política cultural importante en México y que empieza a cambiar realmente nuestra conformación, tanto política, social y cultural. Sí. En esta década de 1920, que es uno de los periodos importantes, álgidos en la historia de México, podemos ver que confluyen diferentes vanguardias artísticas y las podemos ver en la exposición. Sí. Una de ellas es el movimiento estridentista, que surge en 1921, y posteriormente es el movimiento del grupo de los contemporáneos, que es a finales de la década. En fin, estas tendencias artísticas van conformando nuestro imaginario cultural, van construyendo nuestra propia identidad como país en un panorama artístico importante donde lo que prevalece es el muralismo mexicano. Claro, y una excelente forma también de que el público extranjero conozca mucho de la historia de México también. Así es. De hecho, nuestra primer sede fue el Philadelphia Museum of Art, Sí. que terminó el mes pasado. Nosotros estamos acogiendo esta exposición también en conjunto. Se integraron solamente algunas piezas que no estuvieron en Filadelfia, fueron realmente muy pocas las que se integran, pero que aparecen en el catálogo que acompaña a la exposición, que es otro gran producto que tenemos al público, el catálogo de la exposición. Sin embargo, tanto para el público norteamericano, que conoce un periodo importante del arte mexicano, y que me gustaría decir que en el caso del Philadelphia Museum of Art alberga en su colección una obra importante de artistas mexicanos, y de las cuales contribuyen a esta exposición, pues obviamente contribuyen a que todo este periodo sea conocido más allá de México. Y para el público mexicano, pues bueno, se van a encontrar con obras impactantes que hace mucho tiempo no se Muy exhiben bien. en México. ¿Hasta cuándo podremos disfrutar entonces de esta exposición? Va a estar hasta el 7 de mayo. Esto se inauguró recientemente, El y día hasta de el ayer. 7 de mayo. ¿En dónde precisamente la podemos visitar? Estará en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nacional, en la Sala Diego Rivera, y en las salas del segundo piso, las salas de arriba, la Sala Siqueiros, la Sala González Camarena, la Sala Orozco y la Sala Tamayo. Perfecto. ¿Y los horarios? Los horarios es de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Perfecto. Y cualquier otra duda, podemos visitar las páginas precisamente del Instituto Nacional de Bellas Artes, de ahí conocer Así es, más. El programa y todo. Claro, está toda la cartelera. Muchísimas gracias, Gracias, Arturo, Arturo. Al por contrario. esta invitación. Gracias a ustedes. Y les deseamos todo el éxito, y agradecerles también, claro está, que a través de este tipo de exposiciones, de este tipo de actividades,
podemos conocer mucho más a fondo Así es. la historia de nuestro Gracias a país. Muchas ustedes.